Tristemente, vivimos en un mundo donde, a pesar de que en mi canal cuando trata de Sonic hable sobre algo como sus cómics o algún otro medio, no puedo negar la existencia de los juegos, que en sí no está mal, hay muchas joyitas por aquí y por allá, pero a su vez, por más raro que suene, los juegos de Sonic son lo que menos me llama de la franquicia, y aun si admito que tenga sus momentazos y cosas de ese tipo, simplemente desde hace un tiempo ya no tiene para mí esa chispa que podría tener en un principio. Pero, a pesar de esto, no puedo negar de que los videojuegos son lo que me introdujeron a la franquicia, y le debo dar mérito por esto. No lo consideraré lo mejor del mundo, pero tiene sus cosas buenas tanto en general como algunas que me hayan atraído a mí. Y oye, no viene nada mal hablar de los juegos que me introdujeron a la franquicia, por decirlo de alguna forma, pues ya hablé del primer Sonic que toqué en mi vida, pero ¿qué hay de los que despertaron mi interés en Sonic como franquicia? Sí, hablo de los queridísimos juegos clásicos. Para ser más específicos, hablaré del primero, segundo, tercero y el CD. Todos estos juegos que de mayor o menor medida ayudaron bastante en la franquicia y trajeron conceptos muy interesantes. Juegos los cuales normalmente son muy queridos dentro del fandom a pesar de los errores que tengan. Pero ¿qué hay de mí? Mi relación con Sonic al principio fue algo rara. Como ya he dicho, mi primer juego fue Sonic y los Anillos Secretos, el cual jugué más por obligación que otra cosa. Y tenía mejores juegos que este, por lo que estuve meses sin tocar el juego. Pero un día, para mi suerte, convenientemente todos los juegos se me terminaron dañando, pero justo uno de todos quedó intacto. Y este pues era Sonic y los Anillos Secretos. Así que no fue por este que me empezó a llamar la atención la franquicia. Fue unos años después cuando me surgieron ganas de jugar Sonic 1. Para ser más específicos, el port de Christian Whitehead hacia celulares. ¿Por qué después de años quise hacerlo si no me interesaba nada? Preguntarán. Pues digamos que el Luis niñato de 11 años quería hacer un gameplay de Sonic. Ok, listo. Ahora sí, vámonos rápido. Puta go fasto, como se diga eso. Ok, listo, uy. Ok, pa' mí todo esto. Pa' mí todo esto. Ok, no. Pero bueno, en resumen lo jugué y fui directo al segundo juego, después al CD y por último al tercero. En este orden especialmente porque no tenía una PC o alguna consola donde tuviera la oportunidad de jugar los demás. Y honestamente estos clásicos, aun si fue más por obligación que otra cosa, son muy buenos, si tienen bien merecido el apoyo que reciben, ya que a pesar de tener algún que otro error, lo positivo lo supera por mucho. Al menos la mayoría de veces. No te niego que por más positivo que se vean a primera vista, tengan cosas bien molestas. Pero bueno, como siempre, vamos por partes. Sonic 1, 2, CD y el 3 son tan diferentes pero parecidos a la vez que no pude evitar hacer el video de estos 4 o 5 si contamos el 3 y el Knuckles como versiones diferentes. Sonic, por más jugabilidades diferentes que tenga, en los juegos principales siempre ha tratado de algo en específico: velocidad. Y la forma en la que estos juegos lo aplican normalmente queda muy bien, con cada juego mejorando sobre esto hasta llegar al 3, el cual no diré que es el mejor juego de la franquicia ni nada de este tipo, pero al menos para mí es el que mejor utiliza esta idea, porque estos son unos que con cada juego se nota mucho la mejora, sea en uno u otro aspecto, en especial la primera vez que se juega. Pasar del primer juego al segundo, del segundo al CD, del CD al tercero, diría que es una experiencia muy bonita. Está claro que con cada uno iría mejorando, no es la única franquicia que hace cosas de este tipo, pero, este al menos yo lo sentí algo especial cuando los jugué por primera vez. Claro, al pasar el tiempo ya me acostumbré y no lo vi como la gran cosa, pero esa sensación de la primera vez nunca se me quitará de la cabeza. Ahora sí, yendo más a fondo con esto, ¿qué es exactamente lo interesante que hay aquí? Estos Sonic, en primer lugar, son bien básicos.
voy a admitirlo. Hay historia... muy poco, la verdad. Wow, Eggman malo, Sonic bueno, Eggman entra a un planeta raro, Eggman roba una esmeralda grande. Poco más, honestamente. Si esperas una historia compleja, pues estos juegos te van a parecer una grandísima mierda. Pero para mí estuvo bien esta simpleza, honestamente. De esta simpleza también se va el gameplay. Tenemos a Sonic, el cual en el primer juego puede correr y saltar, rodar y un poquito más, la verdad. Y después en los siguientes se agrega el Spin Dash, Super Pillow y el escudo inservible, que son muy cómodos y tampoco son nada fuera de lugar. Estas cosas traen un diseño de nivel muy divertido y entretenido, algo grande en ocasiones y muy llamativo la mayoría de veces, con uno que otro camino diferente en ocasiones y una exploración opcional, pero que si la haces podría traer buenas recompensas, aunque claramente no todo es bueno en esto, y más si hablamos del primero. Si uno quiere, pues puede apreciar cuanto quiera la idea principal de estos juegos, pero ¿es exactamente tan bueno como se escucha? No. A ver, no sé ustedes, pero aún si la idea está ahí, los niveles en sí no son tan buenos. Cuando iniciamos el primer Sonic y pasamos por Green Hill, honestamente se me hizo maravilloso la primera vez. Lo sentí como un nivel mucho más grande de lo que es realmente y pude aprender fácilmente lo básico de los controles y trajo muy buenas expectativas. Pero no todas las zonas estarán en este nivel de calidad. Estas expectativas se rompen en ocasiones muy fácilmente. Llega un punto en el cual hay zonas que directamente no me dan ganas de jugar. Después de pasar de Green Hill, vamos a Marble Zone, una zona muy calmadita, diría, a comparación de la anterior, que si no eres paciente, pues sinceramente estarás jodido, cosa que irá en contra de la idea del juego, pero aún así no quita que esté disfrutable, aunque la primera vez me tomó 15 días en completarlo. No sé, estaba tonto antes, ok. Vamos a Sonic 2 también y todo decente. Emerald Hill, Chemical Plant, Casino Night, Metrópolis. Vamos a Sonic CD. ¡Qué buen juego! Sonic 3. Creo que ya entendieron a lo que voy. Todos estos juegos tienen en los niveles, aunque sea algo que no me gusta honestamente. Hay algunos muy sólidos, Green Hill, Chemical Plant, Angel Island, pero hay otros que se me hacen aburridos o estresantes en ocasiones, sea por lo repetitivo que logran ser y donde si cometes un fallo probablemente lo sigas haciendo hasta acabar el nivel. Si eres como yo y te desesperas mucho, tendrás que hacer la mierda desde el inicio, y otras que después de completarlo por primera vez están bien, no te lo voy a negar, pero cuando era mi primera partida y no podía avanzar, no diré que es un problema gigante, que vuelve a estos juegos injugables ni nada de ese tipo. Pero ¿saben qué? De mi parte lo noto bastante y molesta mucho. Pero bueno, eso es en el diseño de nivel. Pero si hablamos de otros aspectos de las zonas, wow, nunca fallan en estos. Y cuando digo nunca, me refiero a absolutamente nunca, pues tanto las visuales como lo que trataría de música, son una maravilla. Yendo por las visuales primero, Sonic no es que sea algo extremadamente realista ni nada de ese tipo, y lo podemos ver fácilmente con personajes como Sonic, Knuckles, Eggman y los otros, unos de los cuales no son súper complejos, pero son tan icónicos y simples que con solo ver una silueta de esto ya sabes de quién se trata y la imagen que quiere dar, y los niveles se complementan extremadamente bien con esto. Cada zona es diferente de la anterior en absolutamente todo y cuentan diferentes aspectos del mundo por medio de estos, siendo aún sí colorido y caricaturesco, algo lo cual cuando necesita cambiar un tono un poco más serio, pues sin problemas lo hace. Como dije, cada zona es diferente entre sí, y aunque algunos tengan una temática parecida, dígase tanto Green como Emerald Hill, no es como que se parezcan mucho además del concepto, y son extremadamente llamativas al menos en su mayoría, y cuentan diferentes cosas dependiendo de lo que quieran, siendo el ejemplo más claro de esto, al menos en mi opinión, Sonic 3 and Knuckles. Este juego claramente lleva un poco de ventaja, pues aún si no tanto,
está un poco más centrado en la historia que los demás y se deja ver muy bien. Empezamos con Angel Island, llegamos al lugar que es una jungla y todo, nada especial, pero pasa algo grave y todo se incendia. Tenemos otras ubicaciones como Hidden Palace, que tienen de fondo ciertos dibujos algo extraños, además de cosas como la Esmeralda Maestra y otros que le dan cierto ambiente al juego que me gusta mucho. No te niego que los demás juegos también tengan ciertas cosas de estos tipos, pero este es el que más. Aún así, todos los juegos logran muy bien lo que quieren con esto. También debo agregar de que el diseño de estos niveles a su vez juega algo muy importante en esto. Sé que en cualquier juego lo hace pues, pero en este diría que es mucho más especial gracias al tema de físicas y demás que estos tienen. Claramente no es nada complejo ni realista, pero el objetivo de estos juegos es la velocidad, al ganárselo jugando bien, completar los niveles lo más rápido que puedas, sin cometer tantos errores y cosas de ese tipo, lo cual aplican muy bien aquí, con cosas como los loops y demás, que las físicas ya de por sí están bien, sí, pero es que si no fuera por muchos niveles de estos juegos, no sería la gran cosa. Eso sí, hay algunos que no aprovechan mucho esto, pero están bien de igual forma. Bueno, la mayoría de veces hay algunos niveles que... ¡qué puta mierda que son! Y también está la música, otra cosa que nunca falla en estos juegos. Honestamente, sea cual sea el juego, la música es algo en lo cual casi nunca falla. Hay de todo tipo, desde lo alegre de Green Hill a cosas como Sky Sanctuary, esta sensación que da, el tema del Detect, que simplemente deja en claro que esto es el final, y un montón, pero un montón de temazos en estos juegos. Fuera de bromas, no se imaginan el amor que le tengo a algunos como Casino Night. Es que... escuchen esto. Y a ver, de esta misma manera podemos meternos más a fondo con estas cosas. En especial Sonic CD, el cual tiene dos soundtracks diferentes dependiendo de la región en el cual se haya jugado, y dan mucho que contar la verdad. Siendo mi favorita la japonesa, una a la cual absolutamente adoro cuando se trata de música en los Sonic clásico, y no te niego que van muy bien con el tema este de pasado y futuro. Pasado, futuro. Pensándolo bien, cambiemos de tema. Bien, estos juegos, cada uno tienen algún cambio o cosa especial. Te guste o no, hay que admitir que Sonic 1 es el más básico de todos estos, pues cada entrega añade algo nuevo o tiene alguna temática en especial que lo hace diferenciar, y con cosas de este tipo se nota aquella evolución que había mencionado hace unos minutos. Y gracias por mejorar, créanme, Sonic 1 era bueno, sí, pero todas las que vinieron después le partieron el culo. Es decir, sí. Tenemos a Sonic, un erizo que corre rápido. Todo eso, chicos. Pero poco a poco, con cada añadido, seré sincero, me gustó más. Yendo por lo más básico, Sonic 2 tiene cosas como el Spin Dash, algo jodidamente especial para la franquicia y que aprecio tener mucho. ¿Sí? Se detiene su propia versión del Spin Dash, pero no hablemos de esa. Lo que sí puedo mencionar del CD es el Super Peel Out, otra alternativa muy buena para ganar la velocidad. Pero yendo a cosas más complejas, digamos que esto es algo lo cual en ocasiones se le sale bien y en otros para el culo. Una vez más, Sonic CD es el ejemplo perfecto para esto. Primero que nada, tenemos un opening de Sonic animado por Toei Animation, tratando de Sonic corriendo al lugar donde se va a desarrollar el juego, Little Planet, y no una animación cualquiera, sino algo extremadamente bello y con un diseño de Sonic que me encanta y a su vez me recuerda a la OVA que saldría unos años después. Y después tenemos la mecánica de viaje en el tiempo, que bueno, es que bueno, fue buena idea y la primera vez que lo jugué me quedé wow, Sonic con pasado malo, bla, diferente música más para mí, sí.
pero el hecho de que tenga que ser por estos carteles de pasado y futuro, que se hace difícil mantener la velocidad para esto en muchas ocasiones, y que ya de por sí el diseño de nivel, a excepción de unos pocos, no es tan interesante, como que lo vuelven un poco más de lo mismo. Esto no es una mala edición, para nada, pero tampoco es algo completamente revolucionario. Esto es tanto bueno como malo dependiendo de donde lo vea. Yo de mi parte casi nunca lo utilizo cuando estoy jugando, aunque gracias a Dios no todo es así. Después tenemos cambios mínimos, pero que ayudan mucho la experiencia. Bastante. Dígase el cómo Sonic 2, al menos en mi opinión, tiene colores más llamativos. En especial la primera vez me encantó esto. Super Sonic es tremendo añadido. El cambio de sprites para intentar hacerlo más 3D en Sonic 3 and Knuckles, o las pequeñas secuencias que cuentan mejor una historia en este juego, son detalles no tan grandes como los viajes en el tiempo o unas cinemáticas anime, pero se aprecian mucho y hacen que juegos como Sonic 1 se queden bien atrás. Pero ¿saben que sigue de la misma manera desde que inició? Las visuales, el arte, el diseño de personajes, todo eso. Ya hablé específicamente del arte en los niveles, así que dejemos eso de lado. Pero si hablamos del arte ya en general, es otra cosa. Todos, como ya he dejado en claro, intentan ser caricaturescos principalmente, sea el primer Sonic o el tercero, los cuales tienen un estilo diferente. Siempre intentan llegar a esto y lo logran muy bien. Si hablamos de sprites, cada juego es bellísimo. El arte y la música son las cosas que más me gustan de estos juegos, y creo que se notará bastante con lo que estaré diciendo. Desde el simple Green Hill, a la animación en los personajes, a los cambios en el aspecto de la zona, todo esto está muy bien. No te niego el hecho de que el primer juego se me haga algo feo a comparación, pero incluso este está bien con eso, y no es que como cuando lo esté jugando me quede algo tipo muy feo, esto es injugable. En sí lo aprecio mucho. También lo que trata del diseño de personajes. No voy a entrar a fondo con esto de que Sonic era un conejo, Eggman era el personaje principal, ni nada así. Pero lo que sí voy a decir es que este proceso valió la pena. Los personajes, en especial Sonic, se ven muy bien tanto en sprite como arte, y puede ser muy dinámico. A mí personalmente, que me gusta dibujar y todo, aprecio esto, y coño, qué genio el que los diseñó. Incluso las cosas pequeñas se ven bien. Me puedes poner una imagen de un Batnik y son tan diferentes y variados que seguramente te diga: este es este otro es este no es este, y así sin problemas. Definitivamente todo esto que tiene que ver con las visuales es muy bueno. Y sí, también incluyo a Sonic 3, el cual tiene un estilo algo distinto. Pero bueno, la verdad no tengo nada más que decir. Son juegos entretenidos y de vez en cuando vuelvo a ellos, pero en verdad casi no tengo nada que hablar de ellos. No son como un Sonic de cómic o un OVA, pero aún así están extremadamente buenos. Pues sí, podrán ser simples, pero eso es justo una de las cosas que más me llaman la atención. Es solo correr, plataformas y bla bla bla, el cual si se va a fondo no hay mucho, pero sí lo suficiente para ser entretenido, lo cual es lo que importa. Honestamente se me haría raro conocer a un fan de Sonic que no haya jugado estos juegos, pero seguramente existe alguno. Y debo decir que incluso si es diferente a los Boost o Adventure, pues está bueno darles una probada y sentir esta esencia que los hizo famosos y un rival a Mario en sus tiempos. Esto sería todo de mi parte y espero les haya gustado el video. Recuerden que Sonic originalmente iba a ser un conejo y que también Eggman estaba planeado para ser el protagonista. Nos vemos. Y bueno, pues sí, en este nivel se usa una mecánica que no se volvió a usar en todo este juego, que son estas cosas de las bolas. Es decir, qué triste, ¿no? La única zona donde se usa esto que yo sepa, en el Sonic 1, y creo que en el siguiente Sonic, que por cierto no va a ser Sonic 2, va a ser Sonic CD, o como yo le digo, Sonic DVD, que esté.